Hola, buen día. Este es el diseño de OVA para el curso de Pensamiento Lógico y Matemático, en lo referente a la clasificación de proposiciones categóricas y métodos para probar la validez de argumentos. Quien les habla es el tutor John Freddy Ruano, perteneciente al CCAB ZCSUR Pasto. Bueno, ¿cuáles son los objetivos del OVA o del diseño del OVA? En este momento será demostrar la validez del argumento mediante leyes de inferencia lógica, que en el desarrollo de la presentación vamos a mirar que son muchas, ¿sí? Inclusive hay algunas que digamos el ejercicio no toma en cuenta, pero pues que son muy necesarias, digamos, el poderlas estudiar. Y el segundo objetivo es llevar al lenguaje natural la proposición compuesta presentada. Por ello nos serviremos de este ejemplo, que es una proposición compuesta, la cual nosotros podemos descomponerla para demostrar la validez de la misma. ¿Por medio de qué? Ustedes se fijan bien que existe una serie de proposiciones simples, tales como P, Q y R, y su negación, por ejemplo en este caso no P, pero también hay una serie de proposiciones compuestas. Una serie de proposiciones compuestas que es P implica Q, esta proposición de acá también, y esta proposición de aquí. Ambas, o digamos las tres, ¿sí? Por medio, conectadas por medio del conector I. Esto vendría siendo algo así como una hipótesis, ¿sí? Y esto vendría siendo la tesis. De acuerdo a lo que dije anteriormente, entonces nosotros vamos a identificar una serie de premisas, ¿sí? Las premisas son precisamente las proposiciones compuestas o simples a que hayan lugar y tengan separación por medio de un conector I. ¿Sí? Entonces tenemos la implicación P implica Q, esa es en cuanto a la premisa número 2, la premisa número 1, perdón. En cuanto a la premisa número 2 viene siendo la negación de una implicación, la premisa número 3 es la negación de la proposición P, y la conclusión es lo que aparece como tesis después del signo del conector implicación. Dicho de otra manera, si nosotros podemos identificarla de manera horizontal, tendríamos algo así, esquematizado algo así. Para demostrar precisamente la validez de esta proposición, nosotros nos serviremos de algunas leyes de inferencia, ¿sí? No todas, pues porque el ejercicio no va a utilizar todas, pero sí, digamos, las más, más primordiales, como por ejemplo la ley condicional. Nosotros vemos, ¿sí?, que esta implicación se puede transformar de alguna manera en términos de O. Entonces la ley condicional para la premisa número 2 nos dice que si existe una implicación, en este caso A implica B, yo lo puedo ver, este sí solo sí en esta forma, pues digamos, actúa como a decir equivalente, es equivalente a decir no A o B. Si nosotros aplicamos eso en la cuestión de la premisa 2, ¿sí?, en esta parte de adentro de los corchetes, pues me va a quedar lo que es negación de P y R o Q en este caso, ¿sí? El resto de la proposición queda del mismo color, quiere decir que no se le ha hecho ninguna modificación, y eso viene siendo la premisa número 4. En cuanto a que nosotros tenemos, por ejemplo, ya esto que está aquí, este signo de negación, al destruirse estos corchetes que nosotros tenemos acá, tenemos que usar o aplicar la cuestión de la ley de aplicación de Morgan. La cuestión de la ley de Morgan. ¿Qué me dice la ley de Morgan? Me dice que si yo tengo la negación de una disyunción, eso será precisamente cada premisa, digamos, la negación de cada premisa, y en medio el conector de conjunción, es decir, esto que está aquí. Esto que está aquí nosotros lo vamos a aplicar y nos va a quedar P y R exactamente normal, sino que la negación de la negación me va a dar una afirmación, el conector cambia,
de O a I y la negación de la proposición Q. Esa es la premisa número 5. Ya teniendo este cambio, entonces nosotros nos vamos a fijar en esto que está aquí, ¿sí? Que es la implicación P implica Q, y esa P implica Q nosotros podemos, digamos, cambiarla o usar la ley de contraposición, la cual tiene el mismo sentido de verdad, que es A implica B es equivalente a no B implica no A. Esto es, si nosotros tenemos hipótesis y tesis, eso es equivalente a que la negación de la tesis implique la negación de la hipótesis. Aquí. Entonces eso me va a dar la premisa número 6. En cuanto a que nosotros tenemos en esta expresión de aquí, por ejemplo, P y R y no Q, entonces podemos aplicar convenientemente la ley de simplificación. ¿Sí? La ley de simplificación que me dice que si yo tengo A y B, entonces yo puedo tomar una de ellas, entonces puedo decir que es A y B, entonces A, o A y B, entonces B. En este caso, o para este caso, si nosotros tenemos P y R y no Q, entonces nosotros optamos por P y R, y eso viene siendo la premisa número 7. Nosotros vemos que tenemos dos conectores I y tenemos tres términos, o tres premisas, esta premisa de aquí y esta última premisa que es una proposición simple. Si nosotros, ¿qué nos permite hacer el cambio deseado? Por ejemplo, que se evidencia acá, precisamente la conmutación del conector I. Entonces, el conmutar cada una de las premisas, ¿sí?, hace de que sea posible que nosotros tengamos este orden, y ese orden es conveniente para el siguiente cambio que nosotros vamos a hacer y que viene siendo o se viene derivando de acá. Ahí nosotros vamos a aplicar lo que es el modus tollendo tollens, ¿sí? El modus tollendo tollens me dice que si tengo A, en este caso no A, implica no B y no B, eso vendría siendo la hipótesis. Entonces, si yo tengo no Q, entonces no P, y no P, entonces se concluirá que esto es no Q. O lo que quiero decir es que todo esto, ¿sí?, toda esta expresión que estoy, digamos, demarcando, esto viene siendo no Q, es equivalente a decir no Q. Ya nos falta poco, vemos como la proposición compuesta se ha reducido, digamos, a su más mínima expresión, falta reducirla un tanto más, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que aquí existen dos conectores I, por asociación del conector I, porque sí se puede asociar, entonces nosotros tenemos que esto es no Q y no P y no R. Podemos asociar no Q y no P teniendo esa expresión de ahí. Finalmente, nosotros tenemos o podemos utilizar la ley de simplificación, A y B entonces A, esto funciona tanto como A y esto funciona tanto como B, entonces podemos definir o concluir R. Resumiendo, si nosotros tenemos esta proposición de aquí, que es nuestra proposición inicial, la partimos en premisas y aplicamos leyes de inferencia. Entonces, aplicando la primera ley de inferencia, teníamos esto que está acá. La segunda ley de inferencia, que viene siendo la ley de Morgan, y tenemos esto que está aquí. Luego, matemáticamente se habla del contrarrecíproco para demostración, ¿sí?, pero también, digamos, tiene otro nombre en lógica, el nombre que anteriormente ya les cité. Entonces podemos invertir esto que está acá y me queda no Q implica no P, teniendo, digamos, o siendo equivalente la una y la otra expresión. Podemos utilizar la cuestión de simplificación también acá y vamos reduciendo cada vez más la expresión. Aquí también podemos conmutar
por la conmutación del conector I, nosotros podemos hacer este paso. Por último, utilizando modus tollendo tollens, nosotros concluimos que esta expresión de aquí es equivalente a no Q. Podemos utilizar la asociatividad también del conector I. Y luego, por simplificación, podemos determinar que eso es R. Entonces, el razonamiento o la proposición compuesta es válida. Ahora, digamos, otra parte dentro de este ejercicio viene siendo cómo pasar al lenguaje natural. Entonces, he propuesto unas 3 proposiciones, las cuales, digamos, se acomodan muy bien a la cuestión o a la estructura de la proposición compuesta, y entonces vienen siendo las siguientes. P. Comer harina de trigo no aporta nutrientes al cerebro. Q. Comer carne ayuda al cerebro. R. En la carne hay ácidos grasos. Precisamente esas 3 proposiciones sería bueno de que, digamos, antes de citar el enunciado como tal, que es la descripción de la proposición compuesta, sería muy bueno que se realice un contexto. En este caso, vamos a decir: actualmente la forma como nos alimentamos hace que cada persona busque la asesoría por diferentes medios. Uno de ellos es el tradicional libro El cerebro de pan, desde el cual el lector puede llegar al siguiente razonamiento. Entonces mira que esta parte de aquí, o miren que esta parte de aquí es la cuestión del contexto, y desde donde abre comillas hasta donde cierra comillas, esta parte de acá viene siendo el paso, ¿sí?, del lenguaje proposicional al lenguaje natural. Entonces dice: si comer harina de trigo no aporta nutrientes al cerebro, entonces comer carne ayuda al cerebro. No es cierto que, abre paréntesis, si comer harina de trigo no aporta nutrientes al cerebro y en la carne hay ácidos grasos, entonces comer carne ayuda al cerebro. Comer harina de trigo aporta nutrientes al cerebro, por lo tanto en la carne hay ácidos grasos. Aquí debía de haber un signo de cierre de paréntesis, un cierre de paréntesis. Ahora, dadas las proposiciones, vamos a definirlas con colores, ¿sí?, las proposiciones anteriores. Vamos a ver que tomando únicamente el enunciado y subrayando los conectores, nos viene dando algo así. Ahora, si queremos volvernos, ¿sí?, a la estructura de la proposición compuesta inicial, nosotros ¿qué debemos hacer? Debemos necesariamente identificar cuáles son las premisas. Las premisas en el enunciado, ¿cómo se identifican? Aquellas premisas son oraciones. Las oraciones son aquellas que están, digamos, al finalizar o al iniciar el punto seguido, en este caso, para este caso. Entonces tenemos lo que es la implicación. Dice: si comer harina de trigo no aporta nutrientes al cerebro, entonces comer carne ayuda al cerebro. La siguiente premisa dice: no es cierto que todo lo demás, si comer harina de trigo no aporta nutrientes al cerebro y en la carne hay ácidos grasos, entonces comer carne ayuda al cerebro. Y la proposición no P, que es comer harina de trigo, aporta nutrientes al cerebro. En este caso, nosotros también podemos mostrar, o digamos ilustrar, la validez de nuestra proposición, ¿sí? En este caso yo ya lo había hecho, ¿sí?, de la proposición compuesta, que es el ejercicio que nosotros tenemos. Entonces vamos a generar la tabla y precisamente o efectivamente nos genera una tautología. ¿Qué quiere decir eso? Que el razonamiento o el enunciado es válido. Volviendo a la presentación, ahora, dadas las siguientes imágenes, crea un enunciado en el cual tú deberás encontrar la proposición compuesta y demostrar su validez.
No olvides generar la